Hola, mi nombre es Ana Pao y en este video estaré hablando sobre la mayéutica. Para ir comprendiendo mejor sobre el origen y el término de mayéutica, vamos a situarnos en el siglo V a.C. en Atenas, específicamente con el filósofo Sócrates, quien se dice fue uno de los primeros filósofos en implementar técnicas de enseñanza, ya que él pretendía compartir sus ideales a sus discípulos. Esta técnica a la que él recurrió fue el diálogo. El método que Sócrates estaba implementando es a lo que se le conoce como la mayéutica, que es ese proceso en el cual el docente transmite los conocimientos a través de una serie de preguntas o cuestionamiento. En base a este método utilizado, comenzaron a llamarle a Sócrates como un partero espiritual, por el hecho de que ayudaba a los hombres a parir o a dar a luz el conocimiento y la verdad, ya que por ellos mismos no podían hacerlo. Cuando investigaba sobre este método, me fue imposible recordar el segundo semestre de la universidad, cuando tenía un profesor que tenía una manera muy particular de impartir sus clases. Él nos encargaba tareas de leer autores y cuando volvíamos al salón, él nos preguntaba sobre cuál había sido nuestra reflexión en base a lo que ya habíamos leído y cuál había sido nuestra crítica de acuerdo con el autor. Entonces, él no nos preguntaba como de qué había tratado, él nos preguntaba directamente cuál había sido nuestra reflexión. Y cuando alguien le respondía sobre lo que estaba preguntando, te daba otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Entonces era un poquito complicado. Por dar un ejemplo, él preguntaba, ¿qué es el hombre? Y alguien le respondía, el hombre es un ser vivo que habita en el planeta. Y decía, ok, está muy bien tu respuesta. Pero entonces, ¿qué es un ser vivo? Y ya le respondías, bueno, el ser vivo es un organismo compuesto por millones de células. Y te decía, bien, y entonces ahora dime qué es una célula. De esta manera, a mí me parece más fácil poder comprender lo que es este método, porque fue algo que yo viví. De esta manera, si planteamos la mayéutica desde una perspectiva educativa, podemos decir que el docente viene a ser como ese agente que el alumno necesita para poder conectar ese conocimiento, crear uno nuevo y generar nuevas ideas a su vez. Se ha dicho que este método socrático invita al estudiante a pensar sobre el tema en discusión, porque no se trata de hablar solo por hablar, sino que tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a argumentar. Este tipo de diálogo promueve en el estudiante una reflexión profunda por la necesidad de querer responder al cuestionamiento que el docente está exigiendo. Además que el estudiante en este proceso de reflexión evalúa lo que conoce para poder dar una respuesta adecuada a lo que se le está preguntando. Otra cosa más que se dice de este método es que se requiere un arduo trabajo intelectual para poder llevarlo a cabo, debido a que tanto el profesor, quien se encarga de formular las preguntas, pues él tiene que darle esta dirección hacia la finalidad que se quiere lograr. De igual manera el alumno pues realiza el trabajo de reflexionar y de cuestionarse. Otra cosa que me gusta mucho de este método es que para poder lograr ese diálogo en convivencia de esta manera, si lo vemos así, se requiere que haya motivación y que haya interés de los estudiantes. De esta manera recae la responsabilidad en el docente crear este ambiente y bueno, esto se ayuda mucho de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Por último, este método tiene 3 fases. La primera es la exhortación, que se trata cuando el docente le implementa el cuestionamiento al estudiante, la heurística, en donde el estudiante realiza su proceso de reflexión, y la tercera, que es en sí la mayéutica, que se sustenta el conocimiento alcanzado. A manera de conclusión, la mayéutica es un proceso guiado que mediante la formulación de preguntas da paso a la reflexión, que como resultado se obtiene un conocimiento nuevo.